Muy buenas noches, hermanos que nos siguen en Fe TV, el canal de la misericordia. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Es un placer para nosotros estar aquí esta noche con todos ustedes, trayéndole un tema más de apologética que estamos seguros que será del agrado de todos ustedes. Les queremos recordar que el movimiento apostólico Semper Gaudens es un movimiento integrado por laicos que están al servicio de la Iglesia y está adscrito al Arzobispado de Panamá. Nos pueden encontrar en las redes como @sempergaudens o pueden escribirnos a siemprealegres.panamá@gmail.com o también pueden entrar a nuestra página web www.sempergaudens.org. Como siempre, para el programa, pues pueden los hermanos enviar sus mensajes a través del WhatsApp al 6615-7538, el señor director pronto lo pondrá, o pueden llamar al teléfono de la estación si quieren salir al aire, que también va a aparecer prontamente en la pantalla. Cualquiera de las dos maneras. En la segunda parte del programa, pues pueden llamar para salir al aire o pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 6615-7538. Pues muy bien, ya poniéndonos en la presencia del Señor, le pedimos al Padre Celestial que nos ilumine y que el Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre amado y bendito, te damos gracias por este momento que nos permite estar aquí compartiendo con nuestros hermanos, ¿sí?, el tema que vamos a desarrollar la noche de hoy, que el Espíritu Santo nos asista. Entonces te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Hay cosas, conocimientos de la doctrina cristiana católica que todos nosotros debemos conocer. Y este es uno de los temas básicos y más importantes que todos debemos tener digeridos. ¿Por qué? Porque si usted tiene la certeza de que usted está invitado a la fiesta de matrimonio del rey con la princesa, pues usted se va a poner sus mejores galas, seguro que sí. Y usted también va a prepararse para ese evento, ¿no? Y no va a querer faltar. No se va a perder este evento. Lo mismo pasa con nuestra iglesia. Si usted pertenece a la iglesia que Cristo fundó, ¿se iría de esa iglesia? Es la primera pregunta que les hago. ¿Se iría a otra denominación religiosa fundada por hombres? Pues estoy seguro que no, que usted quiere permanecer en la iglesia que Cristo fundó. Y esto precisamente es de lo que vamos a hablar esta noche. O sea, Cristo fundó una iglesia. ¿Y quién fundó las demás? Ese es el tema que vamos nosotros a desarrollar. Nos preguntamos, ¿en verdad Cristo fundó una iglesia? ¿Sí? ¿Esto cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué hay tantas denominaciones religiosas de tipo cristianas, todas que dicen adorar a Cristo Jesús, pero que son más de 35,000? ¿Por qué tanta división? ¿Será que el Espíritu Santo las ilumina a todas y que a todas estas las fundó Cristo? Pues muy bien, vamos entonces a conocer de este tema para poder tener claro que Cristo sí fundó una sola iglesia. Señor director, si nos pone la primera lámina, por favor, veremos entonces que Cristo fundó una sola iglesia. Para ello nos vamos a referir a
el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Como lo pueden ver ahí en la pantalla, Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. Dice así: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron unos, dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es lo que planteó el Señor Jesús en Mateo 16. Si nos deja la lámina, señor director, unos segundos más, veremos entonces que queremos destacar algunos hechos. Allí subrayado, el Señor le dice a Pedro que tú eres Pedro. O sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesús. Entonces, fíjense que Él le está diciendo que Él edificará. Y además de esto, edificará su iglesia. Es decir, que el Señor Jesús sí edificó una iglesia, pero Él habló en singular. Él dijo, edificaré mi iglesia. Por consiguiente, no solamente es que Él edificó una iglesia, sino que solamente edificó una. O sea que el Señor Jesús en ningún otro momento habló de edificar una iglesia, ni tampoco le dio a nadie más, ¿no?, autoridad para edificar esta iglesia. De allí que entonces nosotros ahora nos preguntamos, ¿no? Y le preguntamos aquí a nuestro hermano Ronaldo, ¿cuál fue esa iglesia que Cristo edificó? Vamos a ir a un breve intermedio y ya regresamos con ustedes. Estamos de vuelta, amigos y hermanos, con el tema que estamos tratando y preguntamos entonces cuál fue esa iglesia que Cristo fundó. De acuerdo a Mateo 16, capítulo 16 del 13 al 19, le hemos planteado que el Señor sí fundó una iglesia y que fundó una sola porque habló de su iglesia, ¿sí?, de una sola iglesia. ¿Y cuál es esta iglesia? Nos pone la segunda lámina, señor director. ¿Cuál será esta iglesia que el Señor Jesús fundó? Pues la única iglesia presente desde el momento mismo que Cristo establece, la única iglesia cristiana presente desde el momento mismo que Cristo establece esta gran
misión, como está en Mateo 28, 19, 20, que se refiere a esta misión, es la Iglesia Católica, ninguna más. Y nosotros podemos decir con certeza que esto es así. Y son varias las razones que sustentan esto. Entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Ronaldo, al cual le damos la bienvenida, hermano Ronaldo, Buenas noches, al programa, que nos vamos entre ambos a irle diciendo cuáles son estas razones. Sí, hermanos, es muy importante este tema porque nosotros al decir que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó, tenemos razones por la cual decir esto, no lo decimos a la ligera, tenemos fundamentos. Vamos a ir mencionando algunas de ellas. La primera razón es de orden histórico. La Iglesia Católica es la única iglesia que podemos rastrearlo en la historia desde que Jesús estuvo acá, los apóstoles, Pedro y los apóstoles, hasta actualmente. Creo que tenemos una lámina que habla de eso, hermano Ronaldo. Vamos a pasar la lámina. La lámina que sigue, señor director, para que los televidentes puedan seguirte. La Iglesia Católica es la única que se podemos rastrear históricamente. Son varios los historiadores y libros publicados que independientemente de si son católicos o no, confirman que para los tiempos del primer siglo solo existía una iglesia cristiana y esa era la Iglesia Católica. Esta era la única iglesia presente desde el momento mismo que Cristo establece esta gran encomienda. Ninguna más, es la única que tiene más de 2000 años. Y nosotros podemos buscar cualquier libro de historia, y no tiene que ser un libro de historia católico, cualquier libro de historia, y vamos a ver desde el siglo I hasta la actualidad, la única iglesia que existe es la Iglesia Católica. Todas las demás iglesias que se hacen llamar la Iglesia de Cristo nacieron después. Muchos nacieron en la Reforma Protestante, desde 1517 en adelante. Entonces vemos cómo la historia misma nos avala eso. Y hay que entender esto, hermanos, porque si la iglesia la fundó Jesucristo, no puede ser posible que haya un lapso largo en la que no haya iglesia y luego exista una iglesia, porque a veces dicen los hermanos separados de que ellos son la verdadera iglesia, sin embargo ellos nacieron del siglo XVI. Y como vamos a ver más adelante el listado de la fundación de cada iglesia. Y vemos cómo la Iglesia Católica cumple a nivel histórico, orden histórico, de que es la Iglesia de Cristo, porque viene desde el primer siglo. Sí. La segunda de las razones, señor director, si nos pone la diapositiva a continuación, la segunda de las razones la respaldamos con Mateo 16, 18, perdón. Mateo 16, 18. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, como ya habíamos señalado, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia que Cristo funda, ¿verdad?, se va a basar específicamente sobre Pedro. Y no es que el Señor Jesús funda su iglesia sobre un ser humano cualquiera y que resulta que Él no es la base de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. O sea, es la parte importante de ella y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Pero Él basa su iglesia sobre Pedro. Y no vamos a entrar en disquisiciones de por qué sí, por qué no. Eso lo dispuso el Señor porque lo dispuso. Y esa es la realidad. Entonces, en el momento en que Pedro vive con los demás apóstoles, pues no hay iglesia cristiana católica que esté vigente, o sea, que esté viva en ese momento. Y de hecho, ninguna puede mostrar, ninguna de las actuales denominaciones religiosas cristianas puede demostrar, ¿no?, que tiene o que está basada sobre Pedro. O sea, está basada sobre hombres, pero no está basada sobre Pedro. Entonces, desde la fundación de la iglesia hasta el presente, pues ininterrumpidamente se han sucedido las cabezas de la iglesia, o sea, los papas,
¿no? Y actualmente el Papa Francisco es el 266. Si ustedes toman un libro de historia especializado, pues ustedes podrán desde el Papa Francisco ver todos los papas que le han precedido hasta llegar a Pedro. O sea que esta línea ininterrumpida que tiene como base a Pedro, solo lo tiene la Iglesia Cristiana Católica. Hablamos también de una tercera razón por la cual la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Ahí vamos a leer lo que nos dice la tercera razón. El Señor fundó su iglesia sobre Pedro y el colegio apostólico, es decir, los 12 apóstoles. Ellos recibieron directamente del Señor sus enseñanzas, la buena nueva, y la guardaron y conservaron celosamente, tal cual la recibieron del Señor. Con ese mismo celo lo transmitieron a sus discípulos y esto a su vez a los suyos sucesivamente. Esto es conocido como la tradición apostólica, el depósito de la fe que la Iglesia Católica hasta el presente con el mismo celo, por lo que nosotros al presente podemos recibirlo. Ninguna otra iglesia puede atribuirse el mantener este depósito de la fe simplemente porque no existían en el siglo I. Algo muy importante, nosotros tenemos la tradición apostólica, hermanos, es decir, tenemos ese depósito de la fe, tenemos todas esas enseñanzas que vienen desde el primer siglo de Jesús, en la cual a través de los siglos se ha ido transmitiendo gracias a la sucesión apostólica, gracias a que se han ordenado obispos desde el primer siglo hasta ahora, se ha transmitido y la iglesia ha mantenido fiel el depósito de la fe. No se ha alterado. Si nosotros revisamos la doctrina de la Iglesia Católica desde el primer siglo hasta ahora, todo lo que es doctrina, todo lo que es dogma, todo lo que es verdad revelada, desde el primer siglo se creía y se ha mantenido y no se ha alterado. A diferencia de muchos hermanos protestantes que a cada momento andan cambiando de doctrina. Algunos dicen una cosa algo, un día algo y otro día creen otra cosa. Y cada uno anda inventando cada doctrina como interpretaciones tiene de la Biblia. Pero sin embargo, nosotros a través de la tradición apostólica, la enseñanza de los apóstoles, el depósito de la fe, tenemos ese resguardo de saber de que lo que hoy nosotros creemos es lo mismo que los primeros cristianos creían. Entonces es algo que solamente la Iglesia de Cristo tiene, que es la Iglesia Católica. Sí. La cuarta razón para ello es el hecho de que la Iglesia Cristiana Católica, ¿no?, mantiene viva la fe idéntica, igual que la iglesia primitiva recibió del Señor Jesús. Del Señor Jesús, los apóstoles recibieron esta fe que se sintetizó o inició a partir del Pentecostés. Después que el Señor asciende, ¿no?, los apóstoles, siguiendo el mandato del Señor Jesús, comienzan a desarrollar este depósito de fe a través de muchas acciones. Y algunas de estas acciones son, por ejemplo, la partición del pan, o sea, la misa, la Eucaristía, la liturgia, ¿no?, las lecturas que se vivían y se compartían, el celebrar en asamblea. Entonces, estas y otras costumbres de la iglesia primitiva se fueron manteniendo con el pasar de los siglos, y es por ello que en la actualidad la Iglesia Cristiana Católica, salvo pequeñas diferencias, ¿no?, las conserva prácticamente íntegras. ¿Y por qué esto? Porque la Iglesia Cristiana Católica es una, ¿sí?, es universal, es apostólica, y por ser apostólica, es decir, por mantener el depósito de la fe recibido por los apóstoles, puede al presente exhibir este depósito de la fe a través de todos estos testimonios. Y usted, cuando usted, por ejemplo, va a misa, pues si usted viera, se pudiera trasladar al siglo I, pues vería
que la celebración de la Eucaristía en el siglo I y la celebración de la Eucaristía al presente en cualquier parte del mundo donde existe una iglesia cristiana católica es similar. Esto muestra que la iglesia cristiana católica es única, es una. O sea, no hay divisiones. Hay una sola doctrina, una sola fe que se recibieron de los apóstoles, que los apóstoles lo recibieron del Señor Jesús y que transmitieron a sus discípulos de generación en generación hasta el presente. Esta es la cuarta razón por la cual se sostiene que la iglesia cristiana católica es la iglesia que Cristo fundó. También podemos mencionar una quinta razón por la cual nosotros también sabemos que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó, porque todas las demás iglesias fueron fundadas por hombres. Ninguna iglesia, denominación, secta, congregación puede mostrar que fueron fundadas por Jesús, simplemente porque no existían ni remotamente en los tiempos que el Señor se encarnó en la Virgen María y habitó entre nosotros. Nosotros podemos decir de que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó, porque la Iglesia Católica existe desde el siglo I, pero sin embargo las demás iglesias, los de la Reforma Protestante, ellos no pueden decir lo mismo, porque muchos de ellos nacieron en el siglo XVI, es decir, 16 siglos después de que Jesús subió a los cielos, ellos empezaron a existir. ¿Cómo puede ser posible que 16 siglos ellos se consideren la iglesia de Cristo? ¿Dónde estuvieron esos 16 siglos? En ningún lado, porque no existían. Ellos fueron fundados por hombres. Conocemos los nombres de los fundadores, la fecha en que se fundaron y los nombres de cada denominación protestante que fue fundado. Solamente la Iglesia Católica cumple que fue fundada por Cristo porque viene del siglo I. Podemos decir que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Muy bien, hermano Ronaldo. Le pedimos al señor director si nos puede pasar en pantalla el teléfono al cual los hermanos pueden llamar para unirse a este programa. Y en tanto, pues, le pedimos que desde ya pues, pueden hacerlo y recuerden escribirnos a nuestro WhatsApp al 6615-7538, el 230-1955, por si acaso ustedes quieren participar de este interesante fórum que tenemos aquí sobre la iglesia que Cristo fundó. Ahora bien, ya hemos dicho las razones por las cuales Cristo fundó una iglesia y cuál es esa iglesia, la iglesia cristiana católica. Entonces vamos ahora a la segunda parte de este tema que habla de ¿y quién fundó las demás? Si Cristo fundó una iglesia, ¿quién fundó las demás? Esto de la unidad de la iglesia cristiana católica como se ha mantenido al presente, pues sí ha tenido dos grandes cismas o dos grandes separaciones. La primera de ellas ocurre en el año 1054, ¿sí? Cuando se divide la iglesia cristiana católica de Occidente y la iglesia cristiana católica de Oriente, como podemos verlo en la lámina, ¿no? La parte de arriba rayada va a representar a la iglesia cristiana católica triunfante que durante 10 siglos, ¿no? se había mantenido unida. Pero ¿qué ocurre? Alrededor del año 1000 y un poco antes, pues geográficamente el Imperio Romano pues tenía un asiento en Roma y un asiento en Constantinopla, actualmente conocida como Estambul. Constantinopla, ciudad fundada por Constantino, el emperador romano. Y estas diferencias políticas se trasladaron al campo religioso e hicieron explosión en el año 1054, cuando por las diferencias sostenidas entre la iglesia de Occidente, que como dijimos tenía su asiento en Roma, ¿no? y que su cabeza era el Papa, pues los de Oriente, que tenían su asiento en
Constantinopla y que tenían a un patriarca como cabeza, pues no reconocieron la autoridad del Papa. Ya era un problema de diferencias que venían ya de hace algún tiempo, y en el 1054, como dijimos, pues se dio ya el evento final del cisma o separación de las iglesias que se conocen ahora como ortodoxas, ¿no?, de Oriente, y que tienen como cabeza al patriarca de Constantinopla, y la Iglesia Cristiana Católica, que continúa, como siempre, teniendo como cabeza al Papa. Entonces, ya eso ocurrió en el siglo XI. El otro gran evento importante de cisma o división va a ocurrir en el siglo XVI. En este momento, si nos pone la lámina, gracias, señor director, ¿no?, entra en escena Martín Lutero. El Martín Lutero, ya para principios del siglo XVI, especialmente en el 1517, él encuentra una situación de inconformidad. Había un clamor de reforma profunda de la Iglesia, en la cabeza de la Iglesia y en los miembros destacados de ella. Estamos hablando de los cardenales, estamos hablando de los obispos. ¿Por qué? Porque, y este clamor era a lo largo de Europa y ya venía de varios años atrás, y esto es por la forma mundana de vivir de muchos clérigos, de alto y bajo rango, por los abusos en la administración de las iglesias, por las extorsiones monetarias que estaban asociadas a las famosas indulgencias, que fue lo que más hizo detonar esta situación, y por la negligencia en el cumplimiento de los deberes religiosos que era del diario vivir en ese momento. Entonces, esto trae, ¿no?, otra gran división dentro de la familia cristiana católica, y Martín Lutero, ¿no?, inicia la reforma protestante, 1517, con sus famosas tablas que clavó en su iglesia en Alemania, y detrás de Martín Lutero, pues se vienen el desarrollo de otras iglesias de corte protestante. Si nos ayuda el señor director, ¿sí? Martín Lutero, que lo tenemos aquí en pantalla, ahí se puede apreciar muy rápidamente. Podemos nosotros señalar algunas de las razones por las cuales Martín Lutero pues inició este movimiento, y el cual, pues, como tenía un fundamento de orden económico, de orden social, de inconformidad, pues al final lo que resultó fue un cambio en la doctrina. Como podemos ver los principales cambios que él sugirió, que había una sola fe basada en la Biblia, y otros principios más que aparecen en la lámina y que por cuestión de tiempo no vamos a poder desarrollar. En la siguiente lámina aparecen, entonces, señor director, si nos la pone, aparecen las principales cabezas de la reforma. Miren que desde un principio ya comenzó la división que no había imperado y que no ha imperado hasta el presente en la Iglesia Cristiana Católica, que se ha mantenido como una. Martín Lutero, 1517, funda la Iglesia luterana, ¿sí?, en Alemania. Después de él viene Calvino, que funda su iglesia calvinista en Ginebra, ¿no? Y viene también Zwingli, que funda su iglesia suiza reformada o protestante, un poco después, y finalmente el rey Enrique VIII en Inglaterra, que por desavenencias con el Papa,
entonces funda la iglesia anglicana. Entonces ya en este periodo, ¿no?, ya no es solamente una iglesia luterana, sino también tenemos una iglesia calvinista, una iglesia suiza reformada, una iglesia anglicana. Y esto que ocurrió en el siglo XVI, principio del siglo XVII, no quedó allí, sino que fue dividiéndose más. Y comenzaron a aparecer otras denominaciones religiosas que nuestro hermano nos va a ayudar a puntualizarlas. Si vamos a ver un pequeño listado, este es solamente un pequeño listado porque actualmente existen una gran cantidad de sectas protestantes, iglesias que se dicen la Iglesia de Cristo. Aquí vamos a ver primero las iglesias que surgieron de esta reforma desde el siglo XVI al siglo XVIII. Vamos a mencionar el nombre, el origen, el fundador y el año. El nombre, los luteranos, su origen fue en Alemania y su fundador fue Martín Lutero. Fue en el año 1517, ese es el más conocido, la reforma más conocida. Junto con también la otra que es muy conocida son los anglicanos. Los anglicanos tienen su origen en Inglaterra con Enrique VIII, que Enrique VIII, si bien recuerdan, él quería divorciarse de su esposa y el Papa no le permitió divorciarse. Y él dijo, bueno, entonces yo soy el rey acá, por tanto yo voy a hacer mi iglesia, y ahí donde fue en donde surgieron los anglicanos en el 1534. Luego vienen los presbiterianos, que su origen es Escocia, fundador Juan Knox en 1560. Los bautistas en Ámsterdam, Juan Smith, 1605. Los Rosacruces, Alemania, Valentín Andrea, 1614. Metodistas, Inglaterra, Juan Wesley, 1739. Episcopalianos, Estados Unidos, Samuel Salisbury, 1785. Estos son del siglo XVI al siglo XVIII. Vayamos con lo del siglo XIX. En el siglo XIX también surgen otras denominaciones protestantes. Veamos cuáles son los que surgen en el siglo XIX. Los mormones en Estados Unidos. Su fundador fue José Smith en el año 1830. Adventistas, Estados Unidos, Ellen Good White, 1863. Teosofismo, Estados Unidos, Blavatsky Steele, 1875. Ejército de Salvación, Inglaterra, William Booth, 1878. Ciencia Cristiana, Estados Unidos, Mary Baker, 1879. Testigos de Jehová, Estados Unidos, Carlos Russell, 1879. Esos son los del siglo XIX. Ahora veamos lo que más reciente en el siglo XX. Asambleas de Dios, Estados Unidos, Eudorus Bell, 1915. Evangélicos, Estados Unidos, George Whitefield y otros, 1916. Luz del Mundo, México, Joaquín Arón, 1926. Iglesia Universal, Pare de Sufrir, Brasil, Edir Macedo, 1970. Y ahí se van sumando, porque en este siglo siguen sumándose otras sectas y sigue aumentando. Actualmente hay más de 35,000 y sigue contando. Así que vemos cómo nosotros podemos datar en fecha su origen, quién es su fundador y dónde fue que se originó cada una de estas iglesias. Entonces, hermano Ronaldo, cuando un hermano protestante nos cuestiona a nosotros por el hecho de que estamos en la iglesia cristiana católica que fue fundada por hombres, ¿qué podemos decirle? Bueno, primero hay que saber cuál es la denominación que tiene ese hermano. Podemos ubicar y datar cuál es la fecha en donde se fundó. Segundo,
que la Iglesia Católica ya hemos dado 5 razones, que tiene 2000 años y la cual fue fundado en Cristo. Y eso tiene su aval en la Biblia, en Mateo 16, 18, que la única iglesia que ha existido y que tiene todas las características de la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Tenemos que estar claros en eso, hermanos. Sí, si el señor director nos pone la siguiente lámina, pues entonces nosotros, hermanos, si queremos ser fieles a Cristo, debemos permanecer en la única iglesia que Él fundó, la Iglesia Católica, que como nos lo dice Pablo, ¿verdad?, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Así que no se olviden, hermanos, ustedes están, gracias señor director, ustedes están en la única iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué nosotros, si estamos en la iglesia del Padre, en la iglesia del Señor Jesús, por qué vamos a irnos para dónde? Para sectas o denominaciones religiosas fundadas por hombres, pues eso no tiene ningún sentido. Siéntase usted orgulloso, hermano, de que usted está en la verdadera iglesia del Señor Jesús. Ningún otro cuentito ni nada por el estilo. En la verdadera iglesia que el Señor Jesús fundó, la única iglesia que el Señor Jesús fundó. Vamos ya en estos últimos minutos, si el señor director nos los permite, a leer un par de mensajitos, ya que estamos bien apretaditos de tiempo el día de hoy. Una hermana nos dice, muchísimas gracias por esa cantidad de informaciones tan valiosas que nos han dado, y permanecemos fieles a Cristo, unidos en la única iglesia que Cristo fundó. Otro hermano nos dice, gracias, sí, ya sé que yo estoy en la iglesia que Cristo fundó y de aquí nadie me moverá. Muy bien, hermano, eso es lo que nosotros queremos estimular en ustedes, que se sientan orgullosos de la única iglesia que Cristo fundó. Gracias, hermano Ronaldo, por estar con nosotros en esta noche, y no nos queda, hermano, más que decirles a nuestros hermanos que nos están viendo que tengan una semana siempre alegres en el Señor.